Los soldados destruyeron mis plantaciones de plátanos y café. Me quitaron todo mi ganado, destruyeron mis casas, he perdido todo. Aminadabo es un pequeño agricultor de Uganda y todavía está alterado por haber sido expulsado junto con su familia. Al principio pensé que se trataba de una guerra, pero luego escuchamos que un blanco quería cultivar café. Este blanco comparte la responsabilidad de lo sucedido. Vive en Hamburgo y es el amo de un imperio que negocia con café. Se trata de Michael Neumann, líder mundial de la importación de café verde. ¿Qué sucedió por entonces en Uganda cuando quiso establecer una nueva plantación? Estamos en Mubende, en el suroeste de Uganda. La región es fértil. Aquí viven principalmente pequeños agricultores que cultivan en sus sembradíos plátanos, aguacates, piñas y sobre todo café. El clima es sumamente propicio. Por eso en el año 2001, el grupo cafetero Neumann de Hamburgo quiere establecer aquí una nueva plantación. El gobierno encuentra un lugar adecuado, pero la tierra está habitada. Hans Fasler es el gerente de la plantación. El suizo acompañó su desarrollo desde el principio. Nos cuenta que en ese momento él visitó el terreno. Se veía que había asentamientos. Había sembradíos dispersos por el terreno y sabíamos que había gente. Eso no es ningún secreto. Los pequeños agricultores llevaban generaciones viviendo allí. Por ese motivo también tenían derechos sobre la tierra. Pero por lo visto eso no tuvo ninguna importancia. Vimos que vino un camión militar lleno de soldados. Detrás venía un segundo coche ocupado por civiles. No llevaban uniformes. Estaban armados con bastones y palos. Corrieron a las casas gritando, "Todos afuera inmediatamente". Eso es lo que aparentemente sucedió en ese momento. Si bien no hay filmaciones de la expulsión en Mubende, sí las hay de otras regiones en Uganda. Los que intentaron sacar cosas de sus viviendas recibieron azotes y debieron huir. Los niños tenían miedo y corrían en todas direcciones. Algunos trataron de rescatar las cabras y sus enseres domésticos, pero no sabían cómo. Tuvieron que abandonar hasta las gallinas. Entonces prendieron fuego a mis colmenas y a mi casa. Los soldados prendieron fuego y saquearon. Robaron los animales y la cosecha. Pude rescatar esta foto. La tenía en el bolsillo cuando nos expulsaron. Estamos delante de mi casa. En su momento, encargué la foto. No pude rescatar nada, solo esta radio. Por entonces, su mujer todavía vivía con sus padres. Cuando los soldados quisieron robarles el ganado, su madre les suplicó que les dejaran al menos una vaca, pero en vez de eso la golpearon. Así lo rememora Betty. Derribaron las casas con una aplanadora. Al hacerlo, golpearon a mi padre con piedras cuando queríamos sacarlo de la casa. Sobrevivió 3 días. Después falleció. Su madre sufrió un daño tan grande a causa de los fuertes golpes en los riñones que también falleció al cabo de 2 meses. Después vivimos bajo los árboles. Nos daban vales para recibir comida, pero a veces no había nada. Éramos 6 niños. El hambre era una tortura tan grande que los 2 menores murieron, así que quedamos 4. Para Betty es muy doloroso tener que trabajar en la plantación, al igual que tantos otros desplazados, puesto que apenas hay otros trabajos. Nuestra vida dejó de ser buena en este lugar. Cuando trabajamos en la plantación y paso por el lugar donde vivíamos, me echo siempre a llorar. Del mismo modo, la familia de Aminadabu siempre tuvo un ingreso. A causa de la expulsión perdieron todas sus pertenencias.
Los soldados vinieron con una excavadora y destruyeron todo con ella. También destruyeron nuestra casa mientras subíamos. En África, el acaparamiento de tierras se ha convertido en un gran problema porque generalmente los derechos de los pequeños terratenientes no están registrados. La primera noche intentamos regresar a nuestra aldea. Queríamos rescatar todo lo posible de las casas, pero los soldados disparaban ininterrumpidamente, por eso nadie se atrevió a regresar. Esta foto es lo único que conservan, un recuerdo de tiempos mejores. Era muy difícil alimentar a la familia. No teníamos suficiente para comer ni nada con qué cubrirnos durante la noche. Por eso murió uno de mis hijos. Apenas tenía 7 años de edad. ¿Y el grupo Neumann se enteró de lo que estaba sucediendo? Imagino que no todo ocurrió de la mejor manera. Seguramente se ejerció presión. El ejército, que está tan presente en el país, debe haber tomado medidas. Lo considero posible. ¿Qué considera posible? Dada la magnitud del desplazamiento, la opinión del consorcio llama la atención, ya que finalmente pudo establecer su plantación Kaweri en el área despejada. La empresa Neumann opera en todo el sector del café verde. Hemos incursionado en la agricultura con el firme propósito de establecer plantaciones sostenibles a efectos de mantener la calidad habitual. Se pretende mantener la biodiversidad a través de corredores biológicos. En esta granja modelo, como la llaman, al grupo cafetero Neumann le gusta hacer publicidad con sostenibilidad y etiquetas ecológicas. El consorcio, con asiento en la ciudad portuaria de Hamburgo, es un importador de café verde con un 10% en el mercado mundial. No obstante, también abastece a marcas alemanas de café. Tiene 46 sucursales en 28 países y en el año 2014 generó un volumen de ventas de 2.700 millones de dólares estadounidenses. El nombre Neumann aparece en casi todos los sectores de la industria cafetalera. En el caso Mubende, él es uno de los adversarios más acérrimos del consorcio. Se llama Peter Kajira y es el vocero de las personas desplazadas y exdirector de escuela. Como se nos cerraron todas las otras posibilidades, solo nos quedó la opción de recuperar nuestras tierras mediante un proceso judicial. Los representantes de Neumann afirman que antes solo vivían 50 familias en el terreno. Yo mismo llegué a los pocos días y me di cuenta, ¿qué ha pasado aquí? Debe haber sido muy duro, pero no con 2.000 personas. Aquí nunca vivieron 2.000 personas. Para una demanda, Peter Kajira registró entonces a todos los desplazados. Dice que había 4 aldeas con 4.000 habitantes. Pero algunos argumentaron que gente pobre como ellos no podrían demandar al gobierno. Por eso no se quisieron registrar, de modo que solo pude registrar a 2.041 personas. Recibieron el apoyo de la Organización de Derechos Humanos FIAN. En septiembre de 2011, Gertrud Falk y Valentin Heidgekimana investigan nuevamente in situ. Este caso de la plantación Kaweri es uno de los primeros casos bien documentados de acaparamiento de tierras. Es decir, las empresas multinacionales y también los gobiernos les quitan la tierra a la población de los países en desarrollo para elaborar productos de exportación. Gertrud Falk apoya a los desplazados desde 2003 y viaja a Uganda con regularidad. Allí todos se conocen bien. FIAN defiende el derecho a la alimentación. Y el gobierno de Uganda, con el apoyo de la empresa Neumann, violó claramente este derecho en el caso de la plantación Kaweri, porque les quitaron la tierra a las poblaciones locales. Eso significa que no están en condiciones de procurarse el alimento. En la escuela del pueblo se han reunido algunas de las familias desplazadas. Esperan buenas noticias para el conflicto que ya lleva una década. Para los abogados de FIAN Internacional, el gobierno de Uganda también tiene parte de la responsabilidad.
El gobierno de Uganda ha violado sus propias leyes. La Constitución es muy clara. Las personas tienen el derecho a establecerse en cualquier sector de tierra libre de Uganda. Una vez que se establecieron allí, tienen derecho a la tierra. En el caso de Mubende, esas personas eran arrendatarios legales. El propietario aceptó que vivieran en su tierra y se establecieron allí durante mucho tiempo, pagaban impuestos, vivían en paz y se procuraban el alimento. Los invitados de FIAN también quieren encontrarse con el embajador alemán. ¿Qué mensaje tienen para él? Que el embajador abogue para que podamos salir de esta situación lamentable. Debe hablar con los responsables, debe indemnizarnos y devolvernos nuestra tierra. Cuando la gente va por la plantación, se los fotografía, ya que supuestamente son ladrones. Se los detiene a pesar de que no han robado nada. ¿Cuándo terminará todo esto? Se arresta a nuestra gente, incluso a nuestros jefes locales. No tenemos derechos. Encarcelan a nuestra gente por nada. Donación de Kaweri, dice en algunos pupitres. Neumann se enorgullece de apoyar a la nueva escuela. No se menciona que la antigua escuela se transformó sin vacilar en la oficina de la plantación y los estudiantes no tuvieron clases durante un año. Ana, de 83 años de edad, también vino a la reunión. Durante años vivió en la tierra de su familia hasta que fue expulsada. Le quedó una casa con un pequeño terreno donde vive con su hija y sus nietos. Antes, Ana tenía 6 casas, más de 100 animales y 42 hectáreas de terreno con grandes plantaciones, hasta que llegaron los soldados aquel 18 de agosto de 2001. Prendieron fuego al granero donde estaban mis cabras. Todas las cabras se incineraron. Qué desgracia. Lloro cada vez que me acuerdo. Después tuve que vivir bajo los árboles. Me quedé sin nada. Coloqué una estera de paja en el suelo y me recliné contra el árbol. No podía dormir. Los soldados todavía custodiaban, daban vueltas a nuestro alrededor. Patrullaron durante 5 días. La tierra es mía, la heredé de mi padre. Estos documentos demuestran que mi padre compró la tierra. Por entonces aún vivía. Esto lo firmó en el año 1964. Los documentos también demostrarían que su tierra no pertenece a la plantación, el bloque 99, sino al bloque 103. Cuando midieron la tierra del bloque Bubwekula 99, se apropiaron también de una parte del bloque 103. No es un error insignificante, ya que esa área mide más de 3 kilómetros cuadrados. Este mapa proviene de un informe de la Universidad de Makerere. Descubrieron que una parte de la plantación pertenece al bloque 103. Este es un mapa oficial del catastro de Entebbe. Muestra el límite territorial. Estos círculos representan mojones. Los enterraron los agrimensores que establecieron los límites. Se puede demostrar. Nos encontramos con otro desplazado. Tiene en su poder un contrato de compra. Estos son mis contratos. Demuestran que en el bloque 103 hay tierra que me pertenece. Pero me expulsaron de mi tierra con violencia. En el año 2012, la tierra se midió nuevamente. Los agrimensores indicaron que todo estaba en orden, pero las dudas no se disipan. ¿Qué pasa con el título de propiedad de Ana, que es válido? Peter Kajira recorre la plantación con los visitantes. El cafetal tiene más de 2.500 hectáreas y es el más grande y moderno de Uganda. Si bien la carretera es pública, al transitarla hay que detenerse en un puesto de control.
Peter admite que aún es doloroso pasar por el terreno que en realidad le pertenece. En 2002, alentó a los desplazados a demandar al Estado y a la plantación Kaweri. Éramos una de las familias más antiguas del país. Mi bisabuelo ya se había asentado aquí. Aquí estaba mi casa, antes de que nos expulsaran. Mi casa estaba justo aquí, y este es mi terreno. Tenía más de 2,000 cafetos. Convencí a la gente de que se negaran a desalojar la tierra. Cuando llegaron los soldados, tenían orden de matarme. Pero uno de ellos era amigo mío. Me envió una advertencia, por eso huí. Entonces quisieron arrestar a mi esposa, pero ella también huyó. Destruyeron y saquearon nuestra casa. Lo he perdido todo. Estamos en Quienguesa, la aldea de los desplazados. Después de la acción militar, muchos de ellos huyeron a los bosques y luego se instalaron junto a la plantación. Vivían bajo toldos de plástico sin agua potable ni atención médica. Con el tiempo, algunos pudieron construir casas simples, pero muchas familias siguen viviendo en condiciones deplorables. A menudo, una choza de barro es la única posesión. Las impresiones que deja Quienguesa son la indigencia y la desnutrición. Antes tenía mi propia tierra. Teníamos suficiente para comer. Tenía mi propia casa y mi ganado. Vivíamos seguro. Hoy dependo de la ayuda de otras personas. Me convertí en un refugiado. Siempre decían que nos iban a indemnizar y que nos darían terrenos en otra parte. Aún estamos esperando. Hasta ahora no recibimos nada. Según la versión oficial, los desplazados recibieron una indemnización. Lo consultamos con el funcionario local de mayor rango. Estoy seguro de que esas familias no fueron realmente expulsadas. Dieron su consentimiento y recibieron una indemnización. Dejaron la tierra voluntariamente. ¿Voluntariamente? ¿Entonces la expulsión es un invento y todos fueron indemnizados? Cebuato es el jefe local y recuerda perfectamente que debió presentarse en la administración cuando llegaron los blancos. Fui en calidad de jefe local. Me dijeron que querían darle un impulso a la aldea y que nos indemnizarían por nuestra tierra y nuestras posesiones. Que obtendríamos en otra parte tierras equivalentes y que allí construirían nuevas casas, buenas carreteras, hospitales y puestos de agua. Querían cumplir con todos los requisitos para que nos sintiéramos en la tierra prometida. Pero como que me llamo Patrick Cebuato, esas promesas jamás se cumplieron. John Patrick Kiambade es un concejal de alto rango. Él vio que los desplazados recibieron una indemnización de 50,000 chelines, el equivalente a apenas 30 euros. A una persona que tenía 4 hectáreas de tierra, una casa, animales y muchas otras cosas, no le pueden dar solamente 50,000 chelines. Aunque siempre se dice que la gente recibió una indemnización, lo afirmo claramente, la gente no recibió nada. Muchos no sabían leer ni escribir, no entendían inglés, pero los formularios estaban redactados en inglés. Les dijeron, ¿quieres dinero? Firma aquí y lo tendrás. Para la empresa Neumann, la indemnización se efectuó correctamente. Al fin y al cabo, hay pruebas. Había firmas de los jefes locales, de ambos abogados, del vendedor y del Estado, de modo que no tuvimos ni tenemos razones para dudar. Nos dirigimos a Kampala, la capital de Uganda, para encontrarnos con el abogado de los desplazados. Este contradice al gerente. Las supuestas confirmaciones surgieron de la extorsión a punta de pistola. Un asistente del presidente de distrito recorrió las aldeas, escoltado por soldados. Forzaron a la gente a afirmar que habían recibido otras tierras y que habían sido indemnizados.
El abogado acusa a los empleados de la plantación de otros cargos. Después de la inauguración oficial, los trabajadores de la plantación de café Kaweri talaron sin pérdida de tiempo la cosecha, las plantas de café y de plátanos y todo lo demás para limpiar el suelo y prepararlo para plantar su café. Los demandamos porque participaron en la expulsión de mis representados y en la destrucción de sus bienes. ¿Qué sabían los gerentes de Neumann acerca del inminente desalojo de las tierras perpetrado por los militares? Puedo imaginarme que haya ejercido presión para acelerar la reubicación forzosa y la compensación, pero si el ejército hubiera avanzado con esas amenazas, nos hubiéramos enterado con toda seguridad. Lo cierto es que el día anterior al desalojo se reunieron todos los interesados. También estuvieron presentes 2 gerentes de Neumann. Estuvieron presentes en la reunión cuando el funcionario de gobierno les dio a los pobladores el ultimátum para abandonar las tierras antes de las 8 del día siguiente. Por eso es imposible que sean inocentes. Los desplazados esperan que se haga justicia desde hace mucho tiempo, pero el proceso contra la plantación Kaweri y el Estado ugandés no avanza. Han demorado este juicio por todos los medios, a causa de los tribunales, pero también por la desidia de la Fiscalía y porque el representante legal de la empresa Neumann agotó todos los recursos para retardar el proceso. Sobre todo en los países industrializados, necesitamos urgentemente los recursos legales para demandar a estas empresas. Las empresas matrices se benefician con las ganancias, pero no responden por las infracciones que causan las sucursales. A casi 6.000 kilómetros de Mubende se encuentra la pequeña ciudad suiza de Zug. El lugar está considerado el paraíso fiscal de empresas multinacionales, con el tipo impositivo más bajo de Suiza. Muchas empresas de Neumann tienen su sede aquí. También Tropical Farm Management, de la plantación Kaweri. Nos encontramos con un experto que fue miembro de comisiones cafetaleras y presidente de los comerciantes de café de Suiza durante 14 años. Walter Swald sabe lo que dice. Neumann ensucia el negocio del café. Tendría que haber puesto las cartas sobre la mesa, admitir el error y repararlo, como en el caso de la compra de las tierras. Está claro que es difícil construir algo en esos países, pero también se pueden hacer bien las cosas. Yo diría que es vergonzoso para una empresa internacional que sucedan este tipo de cosas. Añade que el caso Mubende es conocido en el sector, pero que solo se habla de él a escondidas. También él lucha contra las ovejas negras del sector desde hace años. Las organizaciones que emiten sellos de calidad, como el de Comercio Justo, deberían prohibirle a Neumann que siga utilizando tales sellos. Universidad de Wageningen, Países Bajos. En una conferencia internacional, tiene la palabra Olivier de Schutter, corresponsal especial de la ONU para el derecho a la alimentación. Conoce el caso Mubende y la empresa Neumann lo asombra. Esta empresa debe familiarizarse con la nueva cultura empresarial que se espera en todo el mundo, la cual respeta los derechos humanos y se informa muy bien sobre el impacto de las propias actividades. Y si estas son negativas, debe buscarse una forma de remediarlo. Uganda, fines de marzo de 2013. En esta delegación del Tribunal Superior se dicta la tan esperada sentencia. Se reconocen la expulsión y la complicidad de Neumann y se les concede a los desplazados la suma de 11 millones de euros en concepto de compensación a pagar, y esto es lo discutible, por los abogados de Neumann que no habían sido imputados previamente. El veredicto es un hito en la lucha de los desplazados por la reparación. Después de 11 años, es la primera sentencia de este procedimiento judicial. El juez fortaleció la perspectiva y los argumentos de los desplazados. Analizó el caso a fondo y lo argumentó con mucha solidez.
Abril de 2014. Regresamos a Mubende. Ha pasado un año desde la sentencia. La compañía Neumann apeló y los desplazados deben seguir esperando su indemnización. Aminadabu también tenía la esperanza de una solución ágil. Le gustaría enviar a su hijo Erilla a la universidad, pero no puede pagar los costes de matrícula. Afirma que sería posible si no le hubiesen robado la tierra. Todavía tengo esperanzas. Siempre y cuando el tribunal siga debatiendo y nosotros seamos capaces de defendernos, confío en que finalmente la verdad saldrá a la luz. Aunque se demore y debamos esperar mucho tiempo. El Tribunal Supremo de Kampala. Tenemos una entrevista con el juez Chowdhury. Antes de dictar sentencia en el caso Mubende, había señalado irregularidades en el sistema judicial. Como consecuencia, se ganó algunos enemigos dentro del colegio de abogados. La sentencia es un llamado de alerta para que no se violen más los derechos humanos, sobre todo cuando los inocentes son expulsados de sus hogares. Creo que los inversores alemanes deberían haberse asegurado de no ocupar las tierras, de haber reubicado y compensado a las personas. No lo hicieron y, en cambio, contemplaron el drama tranquilamente. Sabían muy bien lo que estaba ocurriendo. Por eso hice observaciones tan mordaces, porque perdieron por completo el sentido de la humanidad. Peter dice que la sentencia fue un reconocimiento tardío de la injusticia que debieron padecer los desplazados. Cuando ganamos el juicio, todos se alegraron muchísimo. Jamás hubieran pensado que tendríamos tanto éxito. Durante todos esos años, Peter fue el vocero de los desplazados. Sufrió repetidas calumnias. Incluso lo encarcelaron durante 5 meses con falsas acusaciones. Cuando estuve preso, vinieron 3 personas a decir que si retiraba la denuncia contra la empresa, ellos también retirarían los cargos en mi contra. Aún hoy, cuando viajo, sé que siempre hay un gran ojo que me sigue. Pero no tengo nada que perder y no claudicaré. Si bien la sentencia fue favorable para los desplazados, también ellos apelaron. Queremos demandar al gobierno porque ordenó al ejército que nos expulsara. De parte del consorcio Neumann, se oye que la sentencia fue un error judicial flagrante. De ahí la apelación. Pero nadie quiere hablar frente a las cámaras y se remiten a declaraciones por escrito. No obstante, el representante legal de Neumann en Kampala está dispuesto a tener una entrevista. Cuestiona la capacidad del juez y nos presenta al verdadero culpable de este conflicto. Ese presidiario movilizó a las personas para extorsionar y probablemente con el solo objetivo de enriquecerse con el dinero de los que vinieron a invertir aquí. ¿De quién está hablando? Hablo de Peter Balike Kayira. Sí. Pone a una víctima de la migración forzosa en el lugar del victimario. Más tarde, Peter dirá que las calumnias de ese tipo circulan desde que comenzaron a defenderse. No cesaba de confundir a las personas diciéndoles que habían sido expulsadas de su tierra. No, no lo fueron. Se los compensó con otras tierras y se mudaron allí. Nos disponemos a buscar esas supuestas tierras de compensación y nos encontramos con el jefe local de Cambuye, el pueblo donde deberíamos encontrarlas. Sin embargo, después de 13 años, no se ven las casas, las calles ni los pozos prometidos. Nos enteramos de que ni tan siquiera se limpió el área de raíces y troncos. Por eso nadie pudo venir a vivir aquí. Les dieron algunas tiendas de campaña. Recibieron alimentos para 3 meses y se hubieran perforado los pozos si hubieran venido, pero no vino nadie. Hace poco que se limpió el terreno de raíces y troncos. Hay documentos que demuestran que en 2001
No se lo podrían haber dado a los desplazados porque aún no había sido comprado. El propietario cambió recién en 2010. En la periferia de Mubende se encuentra la emisora de radio Heart FM. Peter Kajira es un invitado bienvenido. Debate sobre acontecimientos políticos. Hoy vino a título personal para informar sobre los avances del caso Mubende. Apasionado como siempre, cuando reclama los derechos que se formulan en la ley agraria. A continuación, emprende nuevamente el camino a Kampala para asesorarse con el abogado acerca de los pasos a seguir. Hay novedades desalentadoras, un nuevo revés. Hay problemas con los expedientes. Desaparecieron. Ahora los están buscando. Escribí diversas cartas quejándome por su desaparición. Recién después de 6 meses, vuelve a aparecer el expediente de casi 4.000 folios. Peter dice que fue un nuevo intento para demorar el proceso de apelación. Este caso debería ser una lección para los gobiernos y los inversores extranjeros. Aun cuando queremos inversiones, en Uganda debemos respetar los derechos de la gente. De regreso a Mubende. En el puesto de control se vigila y se registra minuciosamente, si bien es una carretera pública. Al día siguiente, nuestro equipo recibe amenazas. Nos dicen que nos arrestarán y confiscarán nuestro material de video porque filmamos la oficina de plantación desde la calle. En la plantación se cosechan 3.500 toneladas de café por año. Peter dice que el café también llega a Alemania. A la vera de la carretera hay un grupo de jornaleros. Dicen que ganan un promedio de casi €1 al día, apenas por encima de la línea de pobreza absoluta definida por el Banco Mundial. Se negaron a aumentar nuestro salario. Nos dan poco de comer, lo justo para no pasar hambre. Comemos sémola de maíz a las 8 de la noche y nos debe bastar hasta la noche siguiente. No comemos al mediodía, pero hay algo por la noche. Dormimos allí, en nuestro lugar de trabajo, sobre el metal desnudo, sin colchón ni esterilla. Para los desplazados, otro año llega a su fin. Muchos están enfadados, desilusionados. Tenían la esperanza de una indemnización ágil. Hamburgo, primavera de 2015. Peter Kajira está nuevamente en Europa por la cuestión de los desplazados. A comienzos del año, Michael Neumann vino a la plantación. Se quedó unas 2 semanas, pero no hizo nada para hablar con el municipio, conmigo o con alguien de algún organismo público. Hubiera sido una buena oportunidad, puesto que siempre decían que querían hablar con nosotros. Esta vez Peter también consultó por una entrevista en Hamburgo. Una vez más, no obtuvo respuesta. Pero piensa que algún día deberán hablar con ellos. No podrán negarse para siempre. Pocos días después están en Ginebra, la segunda sede central de Naciones Unidas después de la de Nueva York. Gertrude Falk y Peter Kajira vinieron para una sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. En esta semana también ha de tratarse el caso Mubende. Hemos llegado a una plataforma internacional. La gente de nuestro pueblo no puede creer que hayamos llegado hasta Ginebra, pero ahora estoy aquí. FIAN está acreditado ante las Naciones Unidas, de modo que podemos facilitarles a los afectados la posibilidad de exponer personalmente su caso, dice Gertrude Falk. Es una máxima de nuestro trabajo. El Comité de la ONU se reúne en el venerable Palacio Wilson. En la próxima sesión se tratarán los derechos humanos en Uganda. Las organizaciones no gubernamentales participantes se reúnen para ultimar detalles. El comité está trabajando sobre un comentario general acerca de las multinacionales. Su caso sería un buen ejemplo de por qué necesitamos nuevos estándares. La comisión vigila el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Para ello, recibe informes de los estados y de la sociedad civil. FIAN y Peter Kajira
también pudieron dar una opinión. He informado a los miembros del comité que la expulsión fue brutal y que no hubo ninguna compensación. Los desplazados no tuvieron ninguna alternativa para sobrevivir y las condiciones de vida empeoran día a día. En primer lugar, deben formular la recomendación de que nos restituirán la tierra, ya que es el único medio de supervivencia que tenemos. Tenemos grandes esperanzas de que el comité le dé las recomendaciones al gobierno de Uganda, presionándolo así para actuar. Esto también implica que el proceso judicial que los desplazados han iniciado avance finalmente y desemboque en una solución al problema. En su informe final, la comisión instará al gobierno de Uganda a procurar que se restablezcan a la brevedad los derechos de las personas desplazadas. Mientras tanto, en Uganda, el caso toma un nuevo giro. En julio de 2015, el Tribunal de Apelación anula la sentencia y regresa el procedimiento al Tribunal Supremo. El doctor Balikudembe dice que los procedimientos de los conflictos territoriales duran mucho tiempo, pero este es sumamente largo. Este caso se demoró por numerosos motivos, entre ellos debido a la presión externa, que podría entenderse como presión política, ya que este caso pone al gobierno en apuros. Kampala, agosto de 2016. Ya pasaron 15 años de la expulsión. Por este motivo, ambos colaboradores de FIAN viajan nuevamente a Uganda para apoyar a los desplazados. En una conferencia de prensa en Kampala, Peter Kayira informa sobre un nuevo intento para enemistar a los desplazados. Se les prometió a algunos una indemnización en caso de abandonar sus pretensiones territoriales. Eso no afecta a nuestro caso. En realidad demuestra lo que siempre reclamamos, que no fuimos indemnizados. Un mapa recientemente descubierto le da esperanza. Muestra que se apropiaron de una parte del bloque 103 de la plantación. Cuando llegaron a este lugar, en vez de trazar el límite hacia el norte, lo hicieron hacia el sudeste, por aquí, y fueron hasta aquí. Esto les permitió quedarse con este trozo entero. Nosotros también regresamos a Kiengesa. ¿Qué ha ocurrido allí en los últimos 2 años? ¿Y cuáles son las condiciones de vida actuales de los desplazados? Es época de lluvias, todo un desafío en las carreteras sin pavimentar. Kiengesa. A primera vista se ven algunos vendedores ambulantes y más tiendas pequeñas, pero poco ha cambiado en 15 años para los desplazados. Los visitantes alemanes quieren informarse esta vez sobre la situación de las mujeres y de los niños desplazados. ¿Se nota aún hoy el impacto de la expulsión? Los desplazados presentaron la demanda en agosto de 2002 y hasta ahora, agosto de 2016, es decir, 14 años más tarde, el caso no tiene ninguna sentencia definitiva y hay que decir que es una negación de los derechos y de la justicia. Gertrude Falk se ocupó hace 1 año y medio de la situación de las mujeres dentro de las familias de los desplazados. Señala que con resultados estremecedores, aun cuando a menudo se afirma que la gente está mejor debido a la plantación, el desarrollo es mínimo. El que puede se marcha y por lo general quedan solo los ancianos y los niños. Las condiciones de vida de los desplazados son desastrosas. Me atrevería a decir que se han deteriorado aún más en los últimos años. La gente no tiene tierra para cultivar alimentos, sufre hambre. En consecuencia, los niños no pueden ir a la escuela o por lo menos no son receptivos en clase. Otra consecuencia es el enorme incremento del número de embarazos precoces en niñas de 13 o 14 años. A esto se le suma que estas niñas a menudo se infectan con VIH. Muchas familias solo pueden permitirse una comida al día, dicen las mujeres. Y deben cuidarla mucho,
ya que los trabajadores de las plantaciones que vienen de otras partes ganan tan poco que se las roban. A la entrada de Quienguesa hay una escuela asociada a la plantación Kaweri. Valentín Heidge Quimana quiere obtener información sobre la situación de los niños de familias desplazadas. El niño dice que su amigo no viene más a la escuela porque sus padres no pueden afrontar los gastos escolares. Estaría trabajando en la plantación Kaweri. 15 años después de la violenta expulsión, el sufrimiento de la comunidad prevalece. Y eso se nota en los niños. Un resultado decepcionante. A pesar de todo, la gente no ha perdido la esperanza de que se haga justicia. La comunidad pudo construir una iglesia en la periferia de Quienguesa. Con motivo del 15º aniversario de la expulsión, Peter convocó una reunión. No solo han venido los desplazados, todos los miembros de la aldea quieren conocer las novedades sobre la situación actual del proceso. Los 15 años fueron de lucha, pero también de aprendizaje. Y el aprendizaje continúa. Mucha gente aprendió de mí como yo aprendí de otros amigos y organizaciones. Muchas personas llevan ahora sus casos ante la corte. Antes no sabían que fuera posible. En estos años, muchos sectores intentaron influenciar la resistencia de Quienguesa. Hubo intentos de soborno, dice Peter, pues en Uganda hay mucha corrupción, incluso en las esferas del gobierno. Les prometí hacer todo lo posible para que nos regresen lo que destruyeron. Jamás rompería esa promesa ni traicionaría a esa gente. Es la única motivación que tengo. Peter también presenta su mapa. Dice que la nueva evidencia le da esperanzas. La gente de Quienguesa no ha perdido la esperanza de hacer valer sus derechos. Así, las generaciones venideras podrían volver a vivir en sus propias tierras.